Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de las construcciones que pueden salir en el examen. En la página 104 tenéis el triángulo equilátero conocido en lado. Bueno, esta construcción es bastante sencilla y os diría, por ejemplo, si os pongo este ejercicio, construye un triángulo equilátero conocido en lado. Este sería el lado. Entonces, el procedimiento sería el siguiente. Hacemos centro en uno de los extremos de ese segmento y abrimos el compás con toda la magnitud que tenga ese segmento y hacemos un arco hacia un lado y luego hacia otro. ¿Vale? ¿Lo veis? Bien, aquí tendríamos el tercer vértice de ese triángulo equilátero. Y ya directamente pues uniríamos A con C y C con B. El segundo procedimiento que encontráis en vuestro libro es un triángulo equilátero conocido el radio de la circunferencia que circunscribe ese triángulo. Yo daría el radio, ¿vale? De la circunferencia que circunscribe, que está por fuera de ese triángulo, ¿vale? Entonces tendríamos que coger la magnitud de ese radio. Cogeremos la magnitud de ese radio y haríamos una circunferencia. Por ejemplo, pues tal que así. Bien. Esto sería O. Y trazaríamos uno de sus diámetros. Como por ejemplo este. Ahora, sin mover el compás, con el mismo radio, haríamos centro justo aquí abajo y marcaríamos a un lado o a otro. Fijaros que este trazado, si esto lo consideramos como A, esto como B, haciendo centro en B con radio hasta O, que es el mismo radio de la circunferencia, obtenemos M y N, que uniendo A con M y A con N, vamos a obtener ese triángulo equilátero. Ahí tendríamos ese triángulo equilátero dado el radio de la circunferencia que va a circunscribir a ese triángulo. En el siguiente procedimiento nos dicen que tenemos que construir un cuadrado conociendo el lado. Pues el lado que nos darían en el examen, por ejemplo, pues sería ese. Lo primero que vamos a hacer nosotros es trazar una recta. En esta recta R nos llevamos la magnitud que nos dan el ejercicio, que en este caso pues A. Cogemos A, marcamos por ejemplo justamente aquí y ponemos esta magnitud. Esto será AB. Ahora, desde A se va a trazar una semicircunferencia que corte a la recta en ese punto, ¿vale? El que nos interesa es este. Ahora, sin mover el compás, hacemos lo mismo haciendo otro arco, hay que ser lo más preciso que se pueda, y nos va a cortar al anterior. Luego, hacemos en la intersección de ese último arco, de esos dos últimos arcos, hacemos otro arco que nos va a cortar, tiene que arrancar desde aquí, cortando. Y luego nos vamos hacia el otro lado y nos va a cortar hasta aquí. ¿Se puede hacer con escuadra y cartabón? Sí, por supuesto. Ahora desde A, así es como se haría con escuadra y cartabón. ¿Vale? Haciendo una perpendicular. Tomamos la magnitud con el compás del lado del cuadrado que nos marca AB. Por aquí lo tendríamos. Y aquí pues podríamos hacer un arco para acá. Y ahora desde este extremo otro arco para acá. Y tendríamos A, B, C y D. Ahora simplemente pues tendríamos que unirlo. Yo lo uno con boli, pero vosotros en el examen es todo a lápiz. Y tendríamos ese cuadrado. Ahí lo tenéis. El siguiente procedimiento nos dice el cuadrado conocido el radio de la circunferencia que circunscribe a ese cuadrado. Es muy parecido al del triángulo que nos daban en la construcción anterior. Pues nos dan un radio. El radio, por ejemplo, pues este.
esto sería el radio de la circunferencia que va a circunscribir a ese cuadrado. Cogemos el radio con el compás y hacemos una circunferencia. Tenemos uno. Ahora vamos a trazar dos diámetros perpendiculares. Uno por aquí y una perpendicular por aquí. Ya simplemente tendríamos A, B, C y D. Y sería unirlo, los vértices de ese cuadrado. Bueno, ya lo uno así. Y por aquí. Bien. La siguiente construcción, en la página 106, es el pentágono conocido el radio. Todas estas construcciones son conocidos el radio. Los polígonos regulares nos lo pueden dar dados o por la magnitud del lado o por la magnitud del radio, que es el radio de la circunferencia que circunscribe a esos polígonos, como hemos hecho antes con el triángulo equilátero y con el cuadrado. Ahora vamos a ver un pentágono dado el radio de la circunferencia que circunscribe, o sea, que pasa por todos los vértices de ese pentágono. Pues, por ejemplo, el radio de esa circunferencia puede ser esta. Hacemos una circunferencia con la magnitud de ese radio. Voy a hacer aquí un poquito más para arriba. Bien. Ahora vamos a trazar dos diámetros perpendiculares. Esta construcción sirve para hacer varios polígonos, dados el radio. Aquí tendríamos una. Yo estoy apretando, pero vosotros no tenéis que apretar mucho. Solo se aprieta en el trazado que es solución. Bien, ahí tendríamos esos diámetros perpendiculares. Los voy a nombrar como aparecen en vuestro libro. A, B y C, D. Esto es O. Ahora vamos a hacer la mediatriz del segmento OD, o sea, desde el centro de la circunferencia hasta uno de los extremos. Por arriba y por abajo, y ahora al otro lado, una mediatriz. Esto es un procedimiento, una construcción muy básica, así que deben de controlarla bastante bien. La mediatriz. Aquí está la mediatriz, un poquito más. Lo uno así a mano. A ver. Hay que ser muy precisos porque si no luego no sale como debe salir. Este punto lo vamos a nombrar como M. Ahora hacemos centro en M y con radio hasta A. Y trazamos ese arco. La magnitud del lado de ese pentágono va desde aquí hasta aquí. Esto lo podemos nombrar, por ejemplo, como S. Y esto va a ser el lado de ese pentágono, que lo cojo con el compás y voy hacia un lado y hacia otro. Sed precisos lo máximo que podáis. Y aquí. Ahora simplemente pues sería unir. Lo uniríamos y ya pues está hecho, ¿vale? Ese pentágono dado el radio, ¿vale? Lo que nos dan es este radio, ¿vale? Que es el radio de la circunferencia que pasa por todos los vértices de ese pentágono, que decimos circunferencia que circunscribe. Bien, ahora vamos a realizar un hexágono dado o conocido el radio de la circunferencia que pasa por todos esos vértices. Aquí tendríamos el radio de la circunferencia que circunscribe a ese hexágono. Lo que hago es coger el radio bien, ahí lo tenéis, y voy a trazar dos diámetros perpendiculares con la escuadra y el cartabón. Ahí tenemos los dos diámetros perpendiculares. Vamos a nombrar AB,
O, hago centro en B con radio hasta O. Y tiro ese arco, y luego desde A, pues lo mismo. Ahí tenemos ya los 6 vértices de ese hexágono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora simplemente pues sería unirlo. Ahí lo tendríamos unido. He cortado el vídeo para que no se extienda demasiado, ¿vale? Ahí tendríamos ese hexágono, conocido el radio de la circunferencia que circunscribe a ese hexágono. Vamos a seguir con el heptágono conocido el radio. Aunque en vuestro libro aparece de otra forma, un método que es algo más lioso, nos darían el radio de la circunferencia, hacemos la circunferencia, o sea, tomamos con el compás esa circunferencia, ese radio, y hacemos la circunferencia. Bien. O hacemos 2 diámetros perpendiculares. Bien. Ahora, todo este procedimiento es muy similar al que hicimos con el pentágono. AB y CD. Hacemos la mediatriz de OD. Buscamos esa mediatriz, teniendo la mayor precisión posible. M. Y ahora fijaros, en esa mediatriz, bien, aquí vamos a tener ya la magnitud de ese heptágono. Esta magnitud es la del heptágono. Vamos a ponerla 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora simplemente sería unirlo. Vale, y ahí lo tendríamos unido, ese heptágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, vamos a por el siguiente. Octógono conocido el radio de la circunferencia que circunscribe a ese polígono. Por ejemplo, aquí tendríamos el radio. Cogemos con el compás, como siempre, ese radio, hacemos una circunferencia. O hacemos 2 diámetros perpendiculares. Con la escuadra del cartabón sale muy bien. Bien, así tendríamos inscrito un cuadrado, pero necesitamos un octógono. Para ello podemos hacerlo con la escuadra del cartabón. Si no lo hemos movido, fijaros lo que pasa, ¿vale? Si lo habéis movido, pues alineáis con este, ¿vale? Con este diámetro, y fijaros, como sabemos que está a 45 grados esta escuadra, pues directamente lo que podemos hacer es trazar desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y ahora, pues perpendicular, lo haríamos por aquí. Tal que así. Que no nos acordamos de la escuadra y el cartabón, no pasa nada. Lo que tendríamos que hacer es la bisectriz de este ángulo. Fijaros, esto es un ángulo recto. Pues si hacemos esto, que también se puede hacer perfectamente, y lo unimos con el centro, nos saldría esta línea. Y luego también tendríamos que hacer la bisectriz de este ángulo de 90 grados y tendríamos esa. Ahora simplemente nos quedaría unir todos los vértices para conseguir ese octógono. Ahí tenéis ese octógono ya unido, ¿vale? Bien, siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, página 107, nos dice: el eneágono lo vamos a pasar, vamos a hacer el decágono directamente.
un decágono conocido el radio. Pues yo daría un radio de la circunferencia que circunscribe a ese decágono y el procedimiento sería el siguiente. Es muy similar al que hemos hecho del pentágono y el heptágono y ahora también el decágono. Lo que hacemos es hacer una circunferencia con radio, con el radio dado. Vamos a trazar dos diámetros perpendiculares. Bien, ahora vamos a hacer, si consideramos esto como ABCD, hacemos la mediatriz de OD. Fijaros que es siempre el mismo procedimiento. Arco por arriba, arco por abajo y ahora nos vamos a lo. Arco por abajo y arco por arriba. Y ya tenemos esa mediatriz. Hay que ser muy preciso. Aquí obtenemos M. Ahora vamos a hacer centro en M con radio hasta A. La nomenclatura es muy importante. Con radio hasta A. Vale, ya lo tenemos. Esto sería la distancia desde A hasta aquí, que lo puedo nombrar con S, sería la magnitud del lado del pentágono. Pero como lo que buscamos es dividirlo por el doble, va a ser este cateto. Fijaros que aquí se forma, si yo esto lo uno, ¿vale? Aquí se forma un triángulo rectángulo, en el cual esto sería la hipotenusa, esto sería un cateto y esto sería otro cateto. Pues este cateto va a ser el valor, la magnitud de ese decágono, perdón. Cogería esta magnitud desde O hasta S, que por supuesto no se corresponde a esta magnitud. Que muchos dijisteis, ¿es que es lo mismo que desde O a M? No, no es lo mismo, fijaros, ¿vale? Entonces, tendríamos esa magnitud. Estos procedimientos son poco precisos cuando nos dan el radio de la circunferencia que circunscribe. Pero bueno, son de utilidad, ¿vale? Ahí tenemos el lado y lo ponemos a continuación a partir de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Y ahora ya simplemente pues sería unir. Voy a pausar el vídeo para que no se alargue mucho. Aquí tendríais ya ese decágono, dado el radio. Fijaros que tanto el pentágono como el heptágono como el decágono, siempre el mismo procedimiento. Hacemos circunferencia dado el radio, trazamos dos diámetros perpendiculares, hacemos la mediatriz entre O y D, ¿vale? Y bueno, esto sería uno para el pentágono, otro para el decágono y el heptágono pues sería esto. Vamos a por el siguiente ejercicio. Vamos a continuar con el ejercicio de la página 108, el pentágono conocido el lado. En los anteriores ejercicios lo que nos daba era el radio de la circunferencia que circunscribía ese polígono, pero ahora en cambio en estas páginas lo que nos dan es la magnitud del propio lado. En el ejercicio que saliera en el examen, yo te daría, perdón que he puesto aquí el radio y es A. Yo te daría la magnitud del lado de ese pentágono. Para ello lo primero que tenemos que hacer es, en una recta arbitraria cualquiera, R, tenemos que llevar la magnitud de ese lado del pentágono. Por ejemplo, yo la voy a poner a partir de aquí. Esto sería A. Cogemos la magnitud del lado del pentágono, la ponemos aquí a continuación. Y ya tendríamos ese lado AB. Ahora tenemos que hacer la mediatriz del segmento AB. Hacemos un arco por arriba y otro arco por abajo. Y ahora desde A hacemos un arco por arriba también y otro arco por abajo que nos va a cortar al anterior. Cortándonos, hacemos la mediatriz. Bien, yo lo he prolongado hasta arriba bastante porque luego me va a servir. Y ya de paso, lo que voy a hacer también es trazar desde B una perpendicular. Ahora voy a llevar la magnitud del lado del pentágono, la magnitud AB la voy a llevar aquí.
que me va a cortar en la perpendicular en el punto S. Ahora hago centro, esto sería M, hago centro en M con radio hasta S. Y me corta a la recta en el punto T. Sigo teniendo la magnitud AB. Que era desde aquí, y lo que vamos a hacer es hacer otro arco. Tal que así. Lo hacemos más o menos con esta magnitud, que se vaya a la derecha. Bien, ahora hago centro en A con radio hasta T. Y trazo ese arco. Aquí tendríamos ya en esta intersección de este último arco grande con el que sale desde B, S, con radio hasta S, A, B, C, aquí tendríamos D, y ahora cogemos la magnitud otra vez de ese pentágono hasta A. Hacemos un arco, hacemos otro arco haciendo centro en D, y tendríamos E. Y ya simplemente pues sería unir. Y por último, este lado. Y ahí tendríamos ese pentágono, dado el lado. En el siguiente ejercicio también tenemos un hexágono conocido el lado. Tenemos, este es más fácil, ya aviso. Ahí tendríamos el lado A. Y sobre una recta R, todo esto en trazado auxiliar, todo muy flojito, marcaríamos el inicio, por ejemplo, de ese segmento, que sería, pues, voy a marcarlo como 1, por ejemplo, aunque sería A, B, C, es lo que podemos poner. En vuestro libro lo pone A, B, C, D, sí, mejor voy a ponerlo como pone en vuestro libro, A. A, B. Y ahora es lo siguiente. ¿Por qué necesitamos saber construir un triángulo equilátero dado el lado? Porque así sabemos construir un hexágono conocido el lado. Fijaros, hacemos centro en B con radio hasta A y hacemos ese arco. Y ahora nos vamos al otro extremo y hacemos ese arco. El cruce de estos dos arcos, por ejemplo, lo vamos a poner como O, va a ser el centro de la circunferencia en la cual está inscrito ese hexágono. Ahí lo tendríamos. Se puede hacer de muchas formas, pero esta es una. Ahí lo tendríamos por aquí y por aquí. Y ahora otro más por aquí y por aquí. Y ya simplemente pues sería unir. Esto ya el trazado de solución pues se aprieta un poquito más. Y por último, aquí. Ahí tendríamos ese hexágono conocido el lado. Seguimos con el óvalo conocido el eje mayor, que lo podéis encontrar en la página 110. Yo os daría el eje mayor de ese óvalo y el primer paso que hay que hacer es dividir ese segmento en 3 partes iguales. Para ello utilizamos el teorema de Tales. Para hacer el teorema de Tales hacemos un ángulo arbitrario, da igual la magnitud o los grados de ese ángulo. Lo que tenemos que hacer es llevar con el compás o con la regla 3 veces la misma magnitud. 1, 2 y 3. Ahora tenemos que usar la escuadra y el cartabón. Unimos, voy a poner aquí 1, 2 y 3. Unimos 3 con B.
hay que ser lo más preciso posible. Ahora hacemos una paralela, todos teoremas de Tales, se da por sabido. Y por último, otra que pase por 1. Bien, aquí tenemos, hemos dividido el segmento AB en 3 partes iguales. Ahora vamos a hacer centros, voy a nombrarlo por ejemplo como 1 y 2. Esto le vamos a poner prima. Hacemos centro en 1 con radio hasta A. A ver, debe pasar por 2. Sí. Vamos a ello. Una circunferencia con centro en 1 y radio hasta A. Y luego vamos a hacer otra circunferencia con centro en 2 que tenga el radio hasta B. Bien, todo esto es trazado todavía auxiliar. Bien, este punto lo voy a poner la misma nomenclatura que en vuestro libro, P. Y este punto la misma nomenclatura que en vuestro libro, Q. Ahora vamos a unir 1 y Q, 1 y Q, y prolongamos hasta cortar aquí. Ahora Q y 2 por aquí. Y ahora P y 1 y P y 2. Bien, voy a poner la misma nomenclatura, S, T, aquí tenemos V y aquí vamos a tener U. Ahora, haciendo centro en Q, con radio hasta U. A ver, nos llega a la perfección. Y ahora, haciendo centro en P, con radio hasta S. Y tenemos que cortar en T. Y ahí tendríamos ese óvalo. Podemos luego pues, apretar un poquito más, porque ya sabemos dónde se va a cortar. Hasta U y hasta S. Y por el otro lado, desde 2, desde V hasta T. Ahí lo tenéis, ese óvalo. El siguiente ejercicio lo encontramos en la página 111, que es un ovoide conocido el eje menor. Yo daría esto. Yo daría ese eje menor, ¿vale? Recordad cómo es un ovoide. Y ahora lo que tendría que hacer es la mediatriz de ese segmento AB. Tenéis que ser lo más exactas posibles, por favor. Una por aquí, otra por aquí. Y ahora me voy al otro lado. Cruzo. Y cruzo. Y por ahí sabemos que va a pasar el eje mayor de ese ovoide. Bien, el siguiente paso es hacer, bueno, esto lo nombramos como O, hacemos centro en O y hacemos una circunferencia con radio hasta A o hasta B. Bien, el siguiente paso, bueno, esto lo vamos a nombrar como T y este lo vamos a nombrar como S. Hacemos pasar desde A hasta S y desde B hasta S. Ahora hacemos centro en B con radio hasta A. Un poquito más para arriba, ahí. Y ahora desde el otro lado hacemos centro en A con radio hasta B. Bien. Ahora por último hacemos centro en S con radio hasta C o D, que son estos puntos S y S. Y ya
pues es cuestión de unir. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Y sale pues ese ovoide conocido el eje menor. Nos vamos a uno de los ejercicios de tangencia en la página 112. Enlace entre dos rectas paralelas mediante un arco. Yo daría las siguientes rectas. Ahí tendríamos la recta R y S. Y tendríamos que enlazarla mediante un arco, ¿vale? Mediante esto. El primer paso que vamos a seguir es trazar una perpendicular a R y S. La perpendicular va a ser, pues por ejemplo, la podemos poner por aquí, venga, por aquí, justamente por por los extremos de esas rectas. Vamos a trazar esa perpendicular. Ahí está. Esa perpendicular. Ahora le vamos a trazar la mediatriz. Le trazamos la mediatriz por un lado, por el otro. Otro cruce de arco y otro. Y ahora unimos, ¿vale? Y ahora, justamente por aquí, trazamos la mediatriz. Bien, ahora simplemente en la mediatriz, que va a ser el centro de ese arco, hacemos centro, abrimos el compás hasta uno de los extremos de una recta y ya del tirón es enlazar con la otra recta. Perdón, que lo estoy tapando. Ahí tendríamos ese enlace. En este último ejercicio vamos a ver la elipse, que la tenéis en la página 114. Una elipse nos decía que es una curva cerrada y plana, simétrica, formada por dos focos, ¿vale? Formada por dos ejes, un eje mayor y un eje menor. Mirad, yo en el examen os daría los ejes, ya puestos así tal cual, AB, BC. Y lo primero que tendríais que hacer para llevar a cabo la elipse es buscar los focos. Para buscar los focos tenemos que coger la medida OA, ¿vale? Ahí tendríamos la medida 2A, perdón, OA, y haríamos centro en C. Y haríamos un arco por un lado y otro arco por otro lado. Justamente aquí estaría el foco 1 y aquí el foco 2. Ahora se seleccionan dos puntos de manera arbitraria. Por ejemplo, aquí voy a poner el 1 y aquí voy a poner el 2. Son arbitrarios, los podéis poner donde queráis. El siguiente paso es coger la distancia que hay desde B. Por ejemplo, vamos a empezar por el 1. B1. Cogemos la distancia que hay desde B hasta 1 y nos vamos al foco. Hacemos siempre centro en el foco. Hacemos un arco por arriba y otro arco por abajo. Voy a apretar un poquito más para que se vea. Ahora me voy al otro foco y hago un arco por arriba y un arco por abajo. Bien, ahora, antes hemos cogido la medida desde B hasta 1. Ahora vamos a coger la medida desde A hasta 1. Cogemos la medida desde A hasta 1 y nos vamos al foco. Hacemos centro en el foco y cortamos al arco anterior por arriba y por abajo. Y ahora nos vamos al otro foco. Siempre cogemos las medidas y luego nos vamos a los focos. Por arriba y por abajo. Bien, ya tenemos esos 4 puntos por donde va a pasar la elipse. Sabemos que va a pasar por C, por aquí, por A, por este punto, por este, por B y por ese punto. Ahora vamos a hacer lo mismo, la misma operación, pero con 2. Hacemos centro en B hasta 2. Y nos vamos al foco. Y hacemos un arco por arriba y otro arco por abajo. Y luego nos vamos al otro foco. Y hacemos un arco por arriba y otro arco por abajo. Antes hemos cogido la medida desde B hasta 2. Pues ahora desde A hasta 2. Desde A hasta 2. Y nos vamos al foco, foco 1, y cortamos al anterior, aquí arriba. Y al de abajo. Ahora nos vamos al foco 2. Al contrario. Hacemos por arriba y por abajo. Ya tenemos todos los puntos por donde va a pasar esa elipse. Va a pasar por aquí,
por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Así es más fácil unirlas, ¿no? Incluso le podríamos poner otros puntos aquí, por ejemplo aquí, aquí, y así tendríamos más puntos por los que cerrar la hélice y a la hora de hacerlo a mano alzada, pues es mucho mejor. Ahora simplemente tendríais que unirlo a mano alzada, ¿vale? Ahí depende de vosotras vuestra buena mano alzada. Yo voy a hacerlo, un momento. Yo más o menos pues lo he unido así, ¿vale? Y tendríamos una elipse. Bueno, pues yo creo que hemos terminado todo el ejercicio. Ya solamente os queda estudiar.